Hoy día es la sesión número 3 de lo que es el curso de energías renovables. Ok, muchas gracias a, a quienes conversamos por el chat. Hoy día vamos a hablar referente a una temática bastante interesante que viene a ser lo que es la generación distribuida. Generación distribuida. Mi nombre es Jorge Mieres, profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy en que es uno de los blogs que tengo, jmires.wordpress.com, les puede ayudar de manera gratuita. Hay información ahí que puede ser de interés en todo esto de las energías renovables, que ahí lo comparto para todos los internautas que lo visiten. La generación distribuida es una temática bastante interesante y es motivo no solamente de interés porque se implemente ahora en nuestra realidad, sino que también es una oportunidad para aquellas personas que de pronto puedan ser parte de todo este mercado emergente que vienen a ser las energías renovables a una escala un poco más de mayor cantidad. Porque lo que se tiene ahorita quizás es reservado solo a las empresas grandes que han podido implementar varios megavatios de paneles fotovoltaicos, como las que hay en el sur del Perú, o de centrales eólicas, como las que hay en Ica, en La Libertad y en Piura, para decirlo de esa manera. No ha sido posible todavía que se implemente a una escala que puede ser industrial, mediana empresa, pequeña empresa y algunas instituciones que puedan tener la disponibilidad del recurso renovable, de la fuente, de la materia prima renovable, para poder aprovecharlo. Y eso va a significar mucho más allá de que de solamente tener que colocar paneles solares y pequeñas turbinas eólicas, por lo general de algunos kilowatts netamente. Entonces hoy día vamos a mencionar esto, vamos a hablar de esto y vamos a explicar algo sobre 6 puntos, pero principalmente me voy a enfocar en la primera parte de la explicación que les voy a dar. Les pediría pues que la mayor cantidad de preguntas sean posibles hacerlas a fin de que eso quede bastante claro para todos. La generación de electricidad en transición, que es la etapa que se tiene ahora. Luego hablaremos sobre la generación distribuida con combustibles fósiles, dado que la tecnología de los fósiles, a pesar de que puedan haber muchos detractores y quizás llenan los medios, porque bueno, también los medios tienen que vivir de algo, los medios de comunicación. Sin embargo, sigue siendo un pilar fundamental de la energía mundial y lo va a seguir siendo porque la escalada de demanda, la forma como crece la demanda a nivel mundial está encima de lo que la manufactura humana puede hacer para compensar eso. No solamente la manufactura, sino también hay que ver las cuestiones de costos y tecnologías que tengan que tener una adecuada relación a fin de que las subvenciones que también se dan pues no afecten a la economía de esos países. Países pequeños que pueden ser no tan grandes en la demanda, pues han fijado políticas bastante ambiciosas de implementación de energías renovables. Bueno, al final como el Perú puede ser 7 gigawatts, digamos, en una máxima demanda de acá a unos cuantos años, pues en otros países como China, Estados Unidos, Europa,
esa cantidad solamente se instala en una cierta tecnología cada año. O sea, cada año instalan mucho más que la máxima demanda que tiene Perú. Sí, Perú podría hacerlo. 6 gigawatts, como verán, no es mucha demanda para lo que es, para lo que es otros países, y tranquilamente nuestro país se plantearía como una meta buena volverse 100% renovable, pero eso también conlleva a cambios en el mercado eléctrico, en los actores que hay en el mercado eléctrico. Y esos actores, que son empresas que han hecho inversiones, tienen que recuperar la inversión, al menos mínimamente, y para eso se hacen acuerdos de algunos años que, que puede ser que no recuperen, y hacen acuerdos de muchos años para eso. También, por ejemplo, se puede apreciar eso en virtud de cómo es que ha ido creciendo nuestra capacidad de manipular energía, que es lo que nosotros conocemos como a medida que la cantidad de energía que se consume en un país y su evolución es un indicador de economía, de desarrollo, es un indicador de desarrollo. Nadie va a consumir energía si no fuera por una causa importante. Si de repente es un país en la que, como hay muchos, solamente se dedica al turismo y la energía va incrementándose, significa pues que ese negocio de turismo está siendo bastante rentable, que dan más comodidades a los turistas, están incrementando su capacidad instalada de más hoteles o de más lujosos, y es un reflejo la mayor cantidad de energía. Si es un país netamente en la que hay poca industria, pero de alguna manera las personas tienen dinero, ellos van a querer comprar cada vez en la casa un nuevo televisor, una lavadora, una secadora, un aire acondicionado y otras comodidades que son propios de la calidad de vida que toda persona en su humanidad tiende a lograr. Al igual como tener un automóvil, si es que uno llega a una condición de poder tenerlo. Nosotros lo que acá tenemos en esta gráfica, algunas potencias, más o menos para saber el tamaño, la proporción entre ellas en la que uno puede tener en consideración. Por ejemplo, un sistema fotovoltaico residencial considerado como de 3 kilowatts. Esta información, hago aclaración para todos ustedes, que va a estar disponible obviamente en la plataforma, son datos por lo general de mercados como el americano o el europeo, principalmente el americano. Son grandes mercados y por lo tanto hay que brindar un poco la información de eso, y como esto es un curso de formación para que ustedes, quienes escuchen, puedan tener una visión, digamos, lo más amplia posible de la temática en este curso brevísimo que son de unas cuantas horas. Ya de ahí, esto lo pueden escalar a la realidad peruana, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras casas una máxima potencia contratada de 800 watts, quizás 1000 watts o 1500 watts, en algunos de los casos ya con bastante demanda, pero en un estándar de otro lugar, pues tenemos 3 kilowatts de sistema fotovoltaico, 5 kilowatts de una celda de combustible, 30 kilowatts de una microturbina que vamos a ver hoy día en qué consisten, 60 kilowatts para lo que es una celda de combustible de automóvil, para viento. Para viento tenemos un 1.5 kilowatts. Para lo que es una celda de combustible de carbonato, es una sal, en sales calientes, estamos con 4 megavatios, la cogeneración 50 megavatios,
una turbina de gas de ciclo simple 150, ciclo combinado 250, una planta de carbón 600 megavatios, una planta nuclear 1.1 gigawatts y una gran central hidroeléctrica de 10 gigawatts. Y esto ha sido posible. Uno va, por ejemplo, o pueden entrar en YouTube a mirar una gran central hidroeléctrica como una de las que está cerca por acá, como es Itaipú, en Brasil. Es bastante inmenso esa cantidad de energía, pero así es lo que nosotros como especie humana lo hemos podido manipular. Y a medida que vaya creciendo la demanda, pues también se irán a hacer centrales cada vez más grandes para atender la misma demanda, para atender la demanda de la población que va creciendo. En el otro lado, en el usuario, algunos consumos de lo que es usual, una computadora, una máquina de escritorio, la potencia promedio de una casa estándar en Estados Unidos, una potencia promedio de un pequeño tienda comercial de 10 kilowatts, un supermercado 100, un grupo de oficinas bastante grande, 1 megavatio, y en ese 1 megavatio es más que todo una referencia a un complejo de oficinas, a un edificio, como los que, por ejemplo, en Lima pueden estar estos grandes edificios que están en San Isidro, Miraflores, que tienen muchos pisos y muchas oficinas. Una gran fábrica y un pico de una gran construcción que puede ser un complejo industrial o residencial, multifamiliar, bastante grande como los que hay en esos lugares. Pero bueno, de hecho que en nuestro país, si nosotros quisiéramos esto adaptarlo, no tenemos una planta de carbón, tenemos ciclos combinados, pero al sur de Lima, en Chilca, que creo que son los únicos que hay en el país con esa capacidad de potencia instalada, y algunas turbinas eólicas, microturbinas, no es costumbre, no tenemos en el país una microturbinas que nos pueden ayudar, por ejemplo, para paliar las deficiencias locales de energía eólica, y en una situación de emergencias y desastres como son las épocas de heladas y friaje que se presentan, estas podrían servir a la vez de producir electricidad, pues producir calor para ellos, como vamos a ver más adelante. Pero surge que en esta cuestión del incremento de la demanda a nivel mundial, había un problema que se había ya presentado en un inicio. En un inicio se tenía al inicio de lo que es la industria eléctrica, dos formas de transmisión de la energía, como habíamos visto el día de ayer: corriente continua y corriente alterna, corriente DC o AC. La DC tenía ciertas ventajas y sigue teniendo las ventajas de poder aprovechar todo el conductor. En cambio, la AC tenía la peculiaridad de viajar en la superficie o muy poco de profundidad en el conductor, a partir de la superficie y en alrededores del conductor. No aprovechaba toda la sección. La DC tenía la desventaja de que no había en esa época la forma como llevarlo a largas distancias, y por lo tanto la AC, por la facilidad de poderlo transmitir mediante los transformadores que elevaban el voltaje y los aislamientos que mejoraron rápidamente en toda esa época, se impuso, ¿no? La DC tenía esa desventaja. Pasó el tiempo, y en la época del 40, 45, o en esos años cercanos ya casi a los años 50, unos investigadores de los laboratorios Bell, que era una compañía de teléfonos, pero en otros países las empresas tienen laboratorios de investigación y descubren cosas que luego la empresa se las pone en el mercado o fijan una patente para que cualquier otro lo compre. Inventaron lo que es el transistor. Y del transistor hubo una gran variedad de dispositivos que permiten la manipulación y adecuación de la energía eléctrica de múltiples maneras.
desde ajustes en la forma, el tamaño y la velocidad de los cortes, hasta debido al cambio de temperatura, debido a muchas, se puede manipular de muy diferentes maneras, hasta aquellos que nos permiten poder transmitir grandes bloques de energía en forma de corriente continua, como son los tiristores y todos ellos. Desarrollados hace unos 20-30 años, y en estos 20-30 años todo eso ha bajado tremendamente la probabilidad de falla, por lo que son muy fiables, dado que si uno hace, por ejemplo, una temática de cálculo, una red eléctrica primaria. Una red eléctrica primaria, los ingenieros por lo general calculan cuánto es la demanda que hay que atender y hace todos los cálculos para dimensionar la subestación, la línea de transmisión, la línea de media tensión, desde el punto de conexión hasta la subestación y de la subestación en baja tensión hasta los usuarios. La pregunta que viene a continuación es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de falla de esa instalación que yo estoy construyendo? Cualquiera diría, bueno, es nueva y no creo que se malogre, ¿no? Pero hay un cálculo luego de fiabilidad. Hay un cálculo de fiabilidad en la que te menciona que tal o cual cosa que se ha construido es tanto por ciento fiable. La probabilidad. Hay una probabilidad de que sea fiable. Y eso nos enseña, digamos, en el pregrado, creo que tampoco en lo que es una maestría, quizás por ahí un doctorado, alguien que se haya interesado en esa temática. Con eso, se retornó nuevamente a la ADC para poder amortiguar el problema siguiente que da inicio a lo que es la generación distribuida y sus familiares, entre comillas, hay que colocarlo así. Resulta pues que al ser la energía eléctrica una de las formas más fáciles de poder llevar energía de un lugar a otro, tuvo un inicio hacia los años 1900, creció progresivamente hacia 1910, 1915, hubo una Primera Guerra Mundial que pues, prácticamente tocó a muchos países entre el avance de la electricidad y la iluminación todavía con lámparas de gas y lámparas de queroseno y esas cosas, pero acababa la Primera Guerra Mundial, siguió implementándose muchas redes eléctricas en todos los países, principalmente en los países desarrollados. Hacia la Segunda Guerra Mundial, debido al conflicto armado, eso reforzó mucho más la necesidad de transmitir energía eléctrica, porque esa era la que iba a mover las fábricas y que eran necesarios para construir todo el equipamiento, todo el armamento que se tenía que implementar en guerra, por ambos lados, no solamente por el lado de los aliados, sino por el lado de los alemanes, japoneses, obviamente que necesitaban una fuente de energía para poder hacer funcionar sus máquinas. Pero pasado la Segunda Guerra Mundial, hubo una época en la que de pronto hubo un retroceso en lo que es Europa y los otros países siguieron avanzando en su desarrollo. Como Europa se recuperó de esa nefasta y Segunda Guerra Mundial, en la que no tenía sentido los motivos con los que habían hecho, absolutamente ilógico, la economía del mundo comenzó a continuar y pues en Estados Unidos principalmente, en la época de los 60, el presidente en esos momentos hizo varias obras bastante grandes. Por ejemplo, un plan para conectar de costa a costa mediante carreteras los diferentes estados del país. Se construyeron las interestatales. Han pasado 60 años y quizás un poco más, y quienes van a Estados Unidos
pueden recorrer Estados Unidos con las carreteras interestatales y son igual de anchas, y a pesar que han pasado tantos años, permiten el flujo de muchos automóviles a pesar de los años. Y también hubo otras cosas, aparte de lo que son trenes, aparte de implementaciones en salud, en educación, hubo también la conexión eléctrica de costa a costa y de norte a sur en los Estados Unidos. Una inversión que fue de mucho dinero, en la que la industria americana estuvo bastante comprometida, y eso es lo otro que hay que mirar. Nosotros queremos que simplemente energías renovables en Perú o en cada uno de los países que participan, las personas que escuchan. Sin embargo, no tenemos una industria local. Queremos implementar paneles solares donde no fabricamos paneles solares, o turbinas eólicas, o baterías de litio, sea para casas o sea para automóviles, pero no fabricamos nada. Esos países, nosotros, cuentan con programas de implementación de energías eólicas en la que el dinero que colocan es para comprar posiblemente a sus mismos fabricantes. El dinero circula entre ellos y esa circulación entre ellos trae un beneficio adicional. Si yo soy un fabricante americano y el gobierno americano me da dinero, yo voy a producir. Hay una mejora continua lógica para poder enfrentar al mercado, y en esa mejora continua, al tener dinero y vender productos, voy a encontrar más problemas y voy a mejorar este producto hasta que sea un producto bastante comercial y competitivo. Así hicieron todas las empresas, todas las empresas hicieron eso para poder tener dinero del mercado con algún fondo del gobierno, Tesla, SpaceX, todos han tenido y siguen teniendo de alguna manera apoyo de sus gobiernos. En cambio, en los países como el nuestro, no. Se llegó a la época del 65, 70 y sucede la crisis de petróleo. Sucede la crisis de petróleo, entonces los países exportadores de petróleo, que en esa época eran Asia Menor, se ponen de acuerdo en fijar un nuevo costo del petróleo, y por lo tanto, pues, subiendo a propósito del petróleo, se disparan los precios a nivel mundial, y por lo tanto la economía, que es el tránsito de capital y mercaderías entre todos, se fue abajo. Fue una época bastante dura, y es ahí, a años 75 por lo general, en el que se comienzan a hacer algunas tecnologías nuevas como las turbinas, para no depender tecnológicamente, que es la otra visión que tienen otros países, ¿no? No puedo depender tecnológicamente, es decir, comprar tecnología de otro país. ¿Por qué? Yo tengo que producir tecnología para no depender de otro país. Y para producir tecnología, pues, tengo que tener el capital humano. Por eso que hay países que se llevan a los mejores talentos hacia sus países para formarlos. Pasado la época del 75, 78, 80, la economía nuevamente entra a tallar, pero ya no se siguen, ya no continúan las inversiones a tal escala como se hizo en la época de los años 60. La economía fue tan galopante, tan creciente, que cuando se dieron cuenta que la demanda no iba a ser atendida, hicieron cálculos y encontraron de que por más construcciones en infraestructura eléctrica, centrales eléctricas de carbón, nucleares, hidroeléctricas, con los tiempos que demoran en hacerse, no iban a alcanzar. Simplemente no iban a alcanzar, porque son varios gigawatts que se conectan a la red eléctrica en países desarrollados, que superan muchos, lo que de repente lo que consume el Perú en máxima demanda, se instala y se consume cada año, y a veces más. Cada año países como Estados Unidos van 50, 100, 200 gigawatts, ingresan más a otro. Luego está al encontrar eso, entonces Estados Unidos
principal participante en esta cosa, dijo, bueno, vamos modernizando el sistema eléctrico acá en el país. ¿Cómo lo vamos a modernizar? Pues coloquemos sensores, coloquemos centros de control, capacitemos gente, coloquemos sensores, líneas de comunicación, lo que se llama SCADA, y veremos pues de esa manera, utilizamos un poco. Cuando hicieron los cálculos para poder saber cuántos ingenieros eran necesarios, es decir, un ingeniero que se forme en el pregrado, luego que salga del pregrado y tenga un entrenamiento especial para comandar una central de control, para operar una central de control tipo COES, por ejemplo, en el país, porque Estados Unidos es un país inmenso de costa a costa. Encontraron que se requería 100.000 ingenieros. O sea, 100.000 ingenieros, las universidades no iban a poder abastecer con tremenda cantidad de ingenieros altamente especializados. O sea, si de una promoción que son 100, quizás 5 se dediquen a eso. El resto no va a tener las capacidades o se van a dedicar a otra cosa. Si consideramos eso, iba a ser imposible. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? No podemos tener el capital humano para abastecer todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, comenzaron a idear una nueva forma de poder abastecer a los usuarios. De pronto dijeron cosas como las siguientes, ¿no? ¿Y qué pasaría si de pronto, en vez de tener una gran centrales eléctricas ubicadas en determinados puntos, estas las vamos acercando hacia los usuarios? Simplemente, si tenemos un lugar que hay sol, colocamos paneles solares, o en otro lugar que hay bastante viento, colocamos turbinas eólicas, en otro lugar en la que haya pues geotermia, colocamos una central, aprovechamos el agua para calentar las casas o para generar vapor para una pequeña central eléctrica, si así fuera el caso. Si tenemos un lugar en el que hay desperdicios residenciales orgánicos, pues recolectamos el metano que se genera de la putrefacción de esa materia, de esa biomasa, y tenemos una central térmica de gas metano. Entonces ubicamos las fuentes cerca a los usuarios. Es más, de pronto puede ser que haya una mayor cantidad, lo almacenamos cerca a los usuarios y de esa manera aliviamos la demanda de energía de las grandes centrales por producción local cercana a los usuarios. A esa definición le llamaron generación distribuida, con un término con un tamaño de aproximadamente 50 megawatts, que es la definición de IEEE para estos casos. ¿Por qué amigas? Porque la generación distribuida, que se ubica paneles y turbinas eólicas en un lugar determinado, si a este lugar determinado de pronto le damos la propiedad de que si tiene los propios recursos, trabaje solito, es decir, se desconecte de la red eléctrica de la empresa, y si es que le falta recursos energéticos, recién ahí se conecta a la red, tendría como un switch, un interruptor que conecta y desconecta, dependiendo si tiene recursos, me desconecto, y si me falta recursos energéticos, lo conecto, o si me sobra, también me conecto y entrego a la red para que eso pueda ser posible. Eso, como dice Maxidiano, se llama microred. Una microred es una célula, una celda, si es que tenemos un equivalente biológico, una célula humana que interactúa con su exterior cuando en verdad lo necesite. Si necesita comprar, se conecta y compra. Si necesita vender porque le sobra, se conecta y vende. Pero mientras tanto, si tiene los recursos propios, trabaja de manera aislada, ¿no? Trabaja de manera aislada. Pero hey,
Bueno, tenemos un montón de celdas energéticas, un montón de microredes que pueden abastecer toda una gran ciudad como Lima, como México, como San Pablo, digamos, y quizás otros lugares con mayor cantidad de población, como pueden ser los en países como Estados Unidos, China, India, que tienen mucha más población que lo que es Sudamérica. Y sería pues miles de microredes. ¿Y ahora cómo hacemos para poder integrarlas todas ellas de tal manera que el sistema siga viable y que pues la energía siga circulando desde grandes productores que van a ser parte también, van a seguir siendo parte del ajedrez energético, y también de las fuentes locales que se producen a nivel local cercano al usuario, sea como generación distribuida o como microredes que se conectan y se desconectan hacia la red. Entonces, comenzaron a desarrollar todo ello en base a varios criterios: que nunca falle, que si falla reconozca su falla y automáticamente se repare, que sepa por dónde circular la energía, que sea un organismo vivo prácticamente, que pueda identificar cómo funciona, qué es lo que está mal funcionando, que se pueda optimizar, que pueda hacer cálculos de tendencia, que pueda negociar y todas esas cosas. Eso que parece ser algo ideal, algo todavía fuera de alcance, y lo sigue siendo fuera de alcance por la cantidad de información que se necesita y tecnologías aún no desarrolladas, y que en muchos casos ni se tiene la idea todavía cómo se va a solucionar ese tipo de problemas, pero de la cual las microredes de ahora y la generación distribuida siguen siendo un poco los pilares, los pequeños cimientos que comienzan a dar forma a esa estructura que se llama Smart Grid. Los Smart Grid son algo todavía mucho más allá de lo que se vocea por empresas, por la academia. La academia hace lo posible en todavía poner puchitos, aportes pequeños de eso. En lo comercial, obviamente, como es comercial y es negocio, pues hay muchas empresas, instituciones que lo fomentan pues sin mayor sustento técnico, sobre la generación distribuida, perdón, sobre las smart grids y todo ello. Pero ustedes podrían decirle, bueno, está bien que me hables de eso, pero ¿sabes qué? Sentémonos y escribamos un par de ecuaciones, escribamos la lógica de cómo trabaja eso. Van a ver que no hay mucho aporte en algo netamente comercial. Lo que vamos a hablar ahora es generación distribuida, que es una de las etapas que ahora se puede desarrollar, que se está desarrollando y que pueden también encontrar en uno que otro lugar aplicado, de manera fomentada por el gobierno, fomentada quizás por alguna empresa, o es las mismas personas que de pronto colocan paneles solares en sus casas o una pequeña turbina para poder alimentar a sus domicilios sin que puedan, digamos, entregar energía a la red, porque eso no está contemplado por la normativa en Perú, en otros países sí, pero ya están haciendo generación distribuida, ya están liberando, aliviando de carga a las centrales eléctricas que se ocupan de soportar, son las centrales bus que se llaman, de soportar al sistema eléctrico. Entonces, una generación distribuida es un término utilizado para describir la generación de energía a pequeña escala, generalmente en tamaños de alrededor de 50 megavatios. No hay un valor definido, pero 50 megavatios es un valor que IEEE lo ha considerado, ¿no? Por ejemplo, pero a veces nosotros tenemos una idea de una montaña, un cerro, en el que de pronto han colocado turbinas eólicas, ¿no? Y reúnen toda la energía producida por esas turbinas eólicas en esa montaña, en ese cerro, las recolectan en una sola subestación, y esa subestación la que hace es elevar de voltaje, y a partir de esa subestación se va a una línea de transmisión
a conectarse en el sistema nacional. ¿Eso es generación distribuida? Eso no es generación distribuida. Aquel lugar que puede ser un cerro que le colocan turbinas, es decir, todo ese cerro, toda esa área geográfica, de pronto, imaginariamente, con un lapicero lo puedo encerrar como si fuera un sistema de control, un volumen de control, todo eso, y encerrarlo, y la estación o el punto de conexión es el lugar único, digamos, por donde fluye la corriente. A todo ese espacio geográfico se le conoce como virtual power, o sea, una planta virtual. No hay cargas, es un área geográfica que sirve para producir energía eólica o energía solar o cualquier otra, pero si ese área geográfica lo reduciéramos en tamaño, así hipotéticamente, sería un solo punto. A partir de ese punto, como son las centrales de potencia convencionales, están ubicados en un solo lugar, en este caso expandidos en un lugar. Entonces, la generación distribuida tiene netamente que hablar sobre la ubicación de fuentes cercanas a los usuarios, y estos generadores pueden ser parte de la propiedad de la empresa de servicios públicos, o también de los clientes. ¿Cómo esto se puede sostener en el tiempo? Es decir, las reglas de trabajo, de juego, de esto, pues al haberse desarrollado la tecnología a una escala tal que los usuarios puedan consumir energía, el negocio del mercado eléctrico tiende a cambiar bastante en tecnología. Imaginemos nada más qué pasaría si con lo que van bajando los precios de los paneles solares en China, de pronto todo el mundo podría, o una gran cantidad de la población, podría comprar paneles solares y ponerlos en sus techos, y al igual como ha mejorado el sistema de baterías muy bien, pues podría tener paneles solares y mi batería, que ahora ya no es un problema, cada vez tener una batería de mayor potencia a un costo razonable, y va bajando los precios y va mejorando la tecnología, cada vez son más pequeños, tienen mayor densidad de energía y todas esas cosas. ¿Quién va a comprar la energía eléctrica que producen las empresas eléctricas? Si una gran parte se autogenera y se usa. Es debate no solamente en nuestro país, y es quizás el motivo en Perú de que el reglamento de la ley de generación distribuida no sale, porque va a haber mucha gente que de pronto va a tender a invertir en una tecnología que puede disponer en sus techos, de tal manera que lo va a recuperar en 2, 3, 4, 5 años, pero esas cosas duran 20 años. Generación distribuida es lo que vamos a hablar hoy día. Y voy a estar revisando la asistencia un poquito para conectar a las personas. Y bueno, vamos a hablar de diferentes tecnologías. Vamos a hablar de diferentes tecnologías que se han estado realizando para poder distribuir todo esto, para poder aliviar de carga eléctrica a las generadoras. Para aliviar de carga eléctrica a las generadoras. Los combustibles fósiles. Cuando un generador dispone de calor visual, el cliente puede utilizarlo para aplicaciones tales como la calefacción de procesos, calefacción de usuarios y aire acondicionado, lo que aumenta la eficiencia general del combustible, a la electricidad y a la energía térmica útil. En el caso de los combustibles, fósiles, el combustible fósil pasa a la máquina de combustión interna o externa para liberar la energía, parte de la energía química contenida al romperse. Es un mecanismo que estudia bastante alguien que pueda hacer ingeniería de combustión o combustión, o también puede hacer algo de física de vapores o de mezcla sólido-vapor. Pero este calor liberado
usualmente se utiliza para realizar trabajo dentro de la máquina o poder liberar calor que es atrapado por un sistema de paredes húmedas y de ese tipo. Pero hay un calor residual y a veces es un calor que es bastante apreciable. Si no es un calor como para producir vapor, pero puede ser un calor como para calentar agua. Cuando yo estudié pregrado, teníamos en el curso de motores de combustión interna la idea de que los gases calientes que salían de la máquina de combustión tenían que ser encima de determinada temperatura para que ese azufre que pueda estar en el combustible no tenga tiempo de mezclarse con el agua, que también está presente en una combustión, o sea, el aire tiene humedad, eso no lo podemos retirar. Se mezclan y forman ácido sulfúrico, y que ese ácido sulfúrico, si la temperatura era más baja, lo que iba a hacer es que comienza a formarse el ácido y atacar las paredes de metal, por lo general de las chimeneas o la parte última del tubo de escape de los carros. Y es común ver en algunas fábricas, en algunos lugares que tienen equipos de ese tipo, las chimeneas, ver qué tanto está carcomido y uno puede manejar más o menos las temperaturas que tiene ahí en desarrollo. Lo que no se nos ocurrió, y quizás haciendo análisis con el tiempo, es porque no se inventó una tecnología o una solución que internamente pues, pueda atrapar ese elemento nocivo que es el azufre, lo pueda atrapar de alguna manera, electrostáticamente, mediante una resina catiónica o mediante un campo magnético, o inhibirlo, o sea, que ya no reaccione con el agua, pero que reaccione con cualquier otra cosa y sea estable. Y el calor, el gas caliente de combustión, lo puede aprovechar para calentar aunque sea agua, y lo que salía pues era bastante, prácticamente casi la temperatura ambiental, quizás ayudado por un extractor, porque va perdiendo su energía y va perdiendo su densidad volumétrica. Acá se muestra algunas algunos calores específicos, alto y bajo, de algunos combustibles. Se tiene, por ejemplo, el metano, que es la base del gas natural. Gas natural es por general más de un 94% de metano. Lo que tenemos el gas natural, que es prácticamente, va por ahí lo mismo, metano puro, y el gas natural tiene un alto porcentaje de metano y más otras cositas, la gasolina y el petróleo número 4, bueno, que es lo que he podido encontrar en esta tabla de referencia, y ahí tienen sus valores relativos, y que pueden cambiar un poquito entre lugar y lugar, porque al final todo esto es una mezcla de hidrocarburos, y basta, por ejemplo, nomás lugares en las que, inclusive, lugares como, por ejemplo, un pozo camisea, lo que es camisea es un lugar en Perú que sirve para extracción de gas natural, y consta de 3 pozos. Los 3 pozos, a pesar que son del mismo lugar, están ubicados uno bastante cerca del otro, tienen propiedades diferentes. Y ya después que se extrae y se purifica un poco de las sustancias corrosivas que pueda tener, se mezclan entre ellas para crear un producto promedio de las propiedades que cada uno de ellas que tienen entre ellas, ¿no? Con esto ha sido posible desarrollar un poco los combustibles fósiles, debido a que principalmente lo que son gases tipo gas natural o GLP,
especialmente el gas natural, ha permitido reducir tremendamente los costos para el usuario normal y corriente residencial que de pronto tiene gas natural para su cocina o para su caldera o para su calentador de agua. Igualmente en los vehículos que han sido convertidos a gas natural o GLP, los costos se han ido reduciendo tremendamente. Yo recuerdo cuando comenzó todo esto de convertir los automóviles a gas natural, había un Vox Populi común, ¿no? Que decía de que, claro, es menor costo, pero se desgasta más rápido porque el gas se quema bastante veloz y pica, o sea, golpea al pistón y eso en el tiempo lo va malogrando, ¿no? Pues como es toda tecnología, esto tiene un inicio, y poco a poco se va acomodando o se va desarrollando soluciones, lo mismo que decía Maximiano, ¿no? Otros países como China hacen fuertes inversiones en investigación, más desarrollo y más investigación. Sí, es cierto. Se presentan los problemas en el usuario. Una buena empresa lo que haría es identificar esos problemas, porque al final yo estoy vendiendo algo, entenderlas, solucionarlas y aportar con una mejora continua de ese producto, obviamente con base tecnológica para que tenga mayor valor agregado y hacer una mejora continua. Acá en el país tenemos muchas de esas cosas y que por lo general a veces no llegan hasta los fabricantes porque el representante en el país no tuvo la visión que es la que tiene el fabricante de recibir problemas. Hay muchos fabricantes en el mundo que recorren los países, visitando a sus distribuidores y también visitando a sus clientes, porque más allá del saludo y decirles, bueno, yo soy el que fabricó y he venido a ver cómo está funcionando el equipo, es preguntar qué problemas ha tenido y qué le parece el funcionamiento. Y no ha tenido ningún problema en colocar los repuestos, en el consumo, y esas cosas preguntan los fabricantes, para poder recibir de primera línea algo que de repente los distribuidores no lo han considerado. Y el fabricante recibe, y por lo general las empresas que desarrollan y construyen equipos tienen una área de investigación, desarrollo e innovación, en la que, por ejemplo, en el país, últimamente también se ha ido promocionando y hay dinero para poderlo ubicar dentro del sistema educativo, pero, oh maravilla, lo último que, la forma como se ha ido ahora calificando seleccionando a los investigadores, pues encontramos que muchos no cumplen la condición de investigación, es decir, la cuestión de publicaciones. Y si no se cumplen los estándares internacionales, que son que tengas al menos publicaciones de nivel Scopus o más arriba, pues, ¿qué vas a escribir o qué vas a publicar? Y al ser muy pocos, también hay el problema de poder formar a la nueva gente y más que todo, que se comprometa en eso, que se comprometa en aprender y desarrollar temáticas a buen desempeño, que lo sepan muy bien, a fin de que más adelante puedan producir artículos y obviamente mejore su calidad de vida, mejore sus oportunidades de trabajo. Tecnologías tan fáciles como las que son las turbinas de microcombustión, que las muestro en la pantalla, pueden ser fabricados de manera local. Las microturbinas de combustible o microturbinas, en términos latinos, constan de un compresor, una pieza principal que es el compresor turbina que está ahí. Internamente hay un imán, hay un generador eléctrico, pero este juego compresor turbina es el que encontramos en los camiones, el turbocompresor que se llama. El turbocompresor del camión que sirve para capturar parte de la energía residual
de los gases de combustible, porque el gas de combustible, al ser expulsado del motor eléctrico, pasa por la turbina y esta permite que se absorba aire para mejorar la mezcla y la relación, la mezcla del combustible y liberar una mayor cantidad de potencia. Entonces, eso lo tenemos ahí, pero más allá de eso, no he visto un trabajo que pueda hacer, digamos, tener un turbocompresor comprado quizás de segunda mano, colocarle un quemador, manejar adecuadamente la temperatura para que la turbina no sufra, no se deforme, y pues la turbina puede hacer este trabajo con el compresor y se extiende. Obviamente que el generador de imanes permanentes puede ser otro generador que puede ser colocado en una extensión del eje y poder crear una pequeña microturbina. Esta microturbina, que tiene varias partes, entre ellos un recuperador de calor, una cámara de combustión, son bastante pequeñas, del orden de hay desde 1 kilowatt, 5 kilowatts, bueno, también hay unas que son un poco mayores, 1 megavatio, 10 megavatios, 50 megavatios. En cuanto a la potencia, les recomiendo que siempre busquen una referencia, es decir, una carga que les pueda permitir a partir de eso comparar con otras cargas que ustedes puedan tener. Puede ser un barrio residencial, por ejemplo, quienes están en Chiclayo, que es la base de lo que es el Colegio de Ingenieros de la sede de Lambayeque, que puede decir alguien que maneja una subestación del puerto Pimentel. El puerto Pimentel, digamos, a las 7 de la noche es tanto, y uno va al puerto, conoce las calles, recorre las casas, mira a los usuarios, se da una idea del tamaño de la carga, el tamaño de la distribución de la carga, y bueno, dice, pues esos 2, 3 o 5 megavatios que se consumen, ya tengo en mi cabeza una referencia más o menos cuánto, 5 megavatios en un consumo residencial de un pueblo, ya tengo una referencia. De tal manera, si es que alguien me dice, en tal lugar se consume 10 megavatios, es 2 veces ese entorno que yo conozco, y así. En el caso de las turbinas, microturbinas, estas se colocan al costado de la casa para producir electricidad y necesitan una toma de gas. Acá hay que tener en cuenta el recurso gas. El recurso gas, que en nuestro país ha sido promovido por el Estado para que pueda llegar hasta los usuarios en sus casas, y bueno, los usuarios pues consumen, ¿no? De pronto hay usuarios que gastaban al mes 40 soles, 80 soles o 100 soles en lo que es comprar gas en cilindros, y han bajado pues tremendamente su consumo a una décima, a una octava de eso, y como otros servicios más como agua caliente y esas cositas. Acá en esto de las microturbinas, el recurso gas que nosotros disponemos en un país como el Perú, al final no tiene ningún problema, excepto que fuera una cuestión de desastre, un sismo, digamos, ¿no? Pero en otros países hay que tener un poco de cuidado, porque hay países en los que la época del invierno es bastante cruda, y de pronto el mismo gas se llega a condensar y se llega a taponear, se llega a condensar y a solidificar, y no permite el flujo del gas hacia el usuario. Es bastante, alguna vez que estuve en alguna pasantía en Norteamérica, había una tubería de gas, por ejemplo, que llegaba hacia la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, y me decían que a veces en el invierno tenían que cancelar las actividades en la universidad porque la temperatura caía tanto que simplemente el gas ya no llegaba a la universidad, y como no llegaba a la universidad, calefacción y todas esas cositas se desaparecían.
costo. Luego, si me dan un tiempito hacia el final, les voy a pasar en el chat o en el foro, les voy a dejar algunas páginas web de las fabricantes como Capscone, que es uno de los principales y que ahí pueden saber sus características técnicas de las mismas. Algunas características de ellas, por ejemplo, les muestro en esa imagen, en la que tenemos 30 kilowatts, 60 kilowatts, 105 kilowatts. Veamos lo que son las eficiencias. Como son turbinas, en sí son turbinas de gas pequeñas, la eficiencia es muy baja. Habría que crear un sistema de recuperación como es el que está en la parte inferior para poder mejorar la eficiencia energética. Veamos algunas variables. Por ejemplo, lo que es la variable emisiones de óxido de nitroso. Emisiones de óxido de nitrógeno. Estas emisiones de óxido de nitrógeno, las emisiones de CO2 ya las sabemos. De cierta manera son aquellos que contaminan el ambiente, que causan el cambio climático, que si uno está dormido en su carro y el interior del carro se llena de monóxido de carbono, es la muerte suave, la muerte dulce, la muerte blanda, que uno se tiene de pronto sueño y ya no se despierta, ¿no? Causan el problema del cambio climático, al no poder hacer que la radiación incidente del Sol a la Tierra, la parte adecuada se quede y la otra parte sea liberada. Pero al tener este tipo de gases de efecto invernadero como un paraguas, pues prácticamente hacen que la energía radiante ingrese y ya no pueda salir, calentando progresivamente el planeta. El planeta tiene muchos mecanismos para ir compensándose. Esos mecanismos para compensar los incrementos o decrementos de ese estado natural, estado estable al cual ha sido creado o al menos se mantiene con las condiciones del entorno del mismo, es decir, condiciones con el Sol, la distancia, los otros planetas, las condiciones esas, tiene sus propios mecanismos. O sea, llueve, hay tormentas, hay huracanes, todos esos son mecanismos que la misma naturaleza, la misma dinámica del planeta, que es un organismo vivo, trata de compensar. Pero hay óxidos nitrosos. Los óxidos nitrosos son bastante peligrosos debido a que afectan principalmente a la salud humana y afectan principalmente a la salud humana en muchas formas. La más delicada y quizás la más preocupante es que de pronto este óxido nitroso retrasa el desarrollo del cerebro de los niños y lo cual es bastante peligroso porque si uno considera, y todos somos padres o van a ser padres de los que nos escuchan, queremos dejar a la siguiente generación como hijos o como familiares, o sea, ahijados, primos, sobrinos, lo mejor que le podemos dar, y entre las cosas mejores que les podemos dar, muy aparte de lo que son quizás dejarle con una casa, que no se preocupe por eso, es dejarle una buena educación porque es la llave maestra que abre muchas cosas, o dejarle con un buen oficio, pero en los óxidos nitrosos, al tener ese inconveniente, y en países como los latinos, en los cuales por lo general no se cumplen las normativas de emisión, las normativas que tienen para regular estas cosas, pues tenemos un problema serio. Para así decirles, por ejemplo, de que a nivel de ruido, ya que estamos hablando de microturbinas y abajo hay un 65 decibeles A, esos 65 decibeles A es una conversación como las que ustedes me están escuchando o las que pueden tener en clase con un profesor que les habla en voz alta para que toda el aula escuche, 65 decibeles. Y en el Perú también hay un estándar para que los espacios urbanos tengan una determinada cantidad de decibeles, pero pueden buscar en internet y ser un poco curiosos
y hay un estudio sobre la calidad de ruido en Lima, y todos los indicadores están por encima de lo que regula la norma, ¿no? Pero y es que acá somos 13 millones de personas sin mucha costumbre de cumplir normas, no solamente nosotros, sino las empresas, y falta recursos para que eso se pueda implementar, pero después surge el problema, ¿pero cómo? Si no se mejora la infraestructura con los problemas que conocemos. Acá tienen variables como lo que son los kilowatts, las temperaturas, el particulado, las rotaciones son importantes, 96.000 revoluciones por minuto, que es propio de una turbina de gas. Una alta rotación, fáciles de descender, poca inercia, la masa es bastante reducida, y que hay que colocar un recuperador, un proceso de cogeneración, un recuperador para mejorar esa eficiencia de ellos. También tenemos los motores de combustión interna, 9.14. Los motores de combustión interna, que ahí he puesto una imagen referencial, y en la parte de abajo un sistema, un grupo electrógeno que tiene un motor, un generador hacia un lado, y hacia el otro lado tiene un sistema de recuperación de ese calor residual para mejorarlo hasta una eficiencia del 85%. En la izquierda tienen un balance de calor actual, es decir, motor simplemente, y en la parte de abajo algo mejorado con estos sistemas de recuperación. La dinámica de la quema del combustible dentro del motor es toda una ciencia excelente, una ciencia de las más interesantes que tiene entre todas las ingenierías. Pues el combustible, al ser inyectado dentro de la cámara, combustible puede ser el gas natural, que es lo que estamos hablando, puede ser también petróleo, una mezcla, puede ser carbón pulverizado, puede ser gas natural también. Tiene que comenzar a circular internamente dentro de esa cámara de combustión, y juega mucho la forma como es el cabezal del pistón, la forma como es también del recorrido antes de ingresar a la cámara de combustión. Es mucha ingeniería, y cómo es que dominan en esos milisegundos la llama que de pronto avanza desde la chispa hacia el pistón para poderlo empujar hacia abajo, o en el caso de los motores Sissin, que de pronto se crea a propósito en un lugarcito una onda de presión que da inicio a la quema, al proceso de combustión, y el frente de llamas en esos milisegundos avanza hacia el pistón para poder empujarlo. Cada vez que se logra una pequeña fracción de eficiencia en esto, y lo pueden ver en una fábrica de motores. Si no han ido, sería bueno que vayan. Yo sí conozco una en Estados Unidos, y constantemente, no solamente los ingenieros, sino desde el más novato de los operadores hasta los ingenieros jefes y gerentes, y todos ellos se reúnen en una gran mesa de trabajo para poder dialogar y ver qué es lo que se pueda mejorar. Y en sus gráficas de pizarra uno puede apreciar cómo ha ido mejorando la eficiencia, aunque sea un 0,01%, porque ese 0,01% multiplicado por los millones, cientos de millones de carros en el mundo, hacen una gran diferencia en el mercado. Estos motores tienen de 4 pistones, que son usualmente los carros que tenemos en circulación, los automóviles, pero sabrán que hay de 4 pistones, 8 pistones, 12 pistones en B, y hay motores bastante grandes de 1, 2, 3 megavatios, 5 megavatios, 8 megavatios, que pueden servir para abastecer hacia los usuarios. ¿En qué punto entran a tallar dentro de lo que es generación distribuida? Pues entran a tallar como un sistema de respaldo último del lugar. Cuando todas las fuentes ya han agotado
de pronto sus recursos, de repente no hay sol, de repente no hay viento, la batería lo poco que tenía se fue al usuario, entra a tallar los grupos electrógenos. Y en las publicaciones que han visto, que he visto, siguen, a pesar que estamos hablando de tecnologías modernas como son la generación distribuida, sigue utilizándose lo que es motores de combustión interna como último respaldo. Los motores Stirling, que tienen la facilidad de aprovechar el punto, un lugar en la que se calienta, una pequeña cámara que se calienta por cualquier fuente de calor, que puede ser el calentar esa cámara con una vela, o con una combustión, o con una flama, o con un concentrador solar, etcétera, etcétera, permite que ese gas interno en esa cámara se expanda y crea un movimiento reciprocante de llenado de la cámara con un gas frío y nuevamente sea calentado y eso es cíclicamente. Internamente no es que haga un proceso de combustión, sino lo que tiene interiormente es el calentamiento de una sustancia para poderlo expandir debido a la fuente de calor. Y de estos motores Stirling, que su ciclo de Stirling es de esa manera, tenemos esta aplicación. Resulta que es curiosa porque en la parte izquierda es un sistema completo, es decir, están todas las piezas, y el motor Stirling que está en la parte superior del brazo del recibidor, en la parte derecha se explica cuáles son sus componentes. Lo curioso está en que esos espejos que están en el sistema completo, esos espejos se pueden fabricar. A alguien se le puede encargar de hacer espejos. Se hace espejos en el país, se maneja el vidrio. Tengo información que sí, si hay fabricantes de vidrio, si hay fabricantes de espejos que son nacionales. Pues se puede hacer los espejos, un dispositivo de control, como hecho con Arduino, con pequeños servomotores para que lo pueda dirigir el espejo de manera adecuada. Un lugar en que de pronto capte toda esa, que en este caso es un motor Stirling, de la cual pueden encontrar en YouTube muchos videos que hasta de una pequeña lata de conservas hacen motores Stirling. Y lo principal, una lógica de control, un sistema de control que pueda, por ejemplo, saber posicionar automáticamente el Stirling, el sistema, en la mejor posición frente al sol. En esa parte hay que una pausa tomar en consideración. Una de las cosas que cuando hablamos de sistema de control es que quizás ustedes hayan pensado, voy a colocar sensores y en base a esos sensores voy a tomar decisiones. Eso es un sistema de control bastante primitivo, bastante básico, que usualmente se utiliza y por eso están los PLCs. Los PLCs. Eso es una parte 1, una etapa 1 bastante básica de un sistema de control. Lo otro es, si es que quiero hacer un sistema de control que tenga, que sea mejor, tendría que hacer un modelo matemático de ese sistema, de ese motor Stirling o de cualquier otro. Saber qué variables son las que tengo de información y qué variables son las que tengo que obtener. En el caso de esto, la mejor orientación. Los datos de entrada es la intensidad del sol, del viento, la posición de los motores, etcétera, etcétera. Luego de eso, internamente hay un modelo de ecuaciones que son los que van a definir la mejor solución. Y luego eso se implementa. Eso se implementa en una pequeña microcomputadora en la que va a recibir información de los sensores. Va a recibir información de los sensores y la computadora va a tomar las mejores decisiones. Y esas mejores decisiones nuevamente son capturados y son comparados. ¿Para qué? Para que lo que sucede en la realidad
sea igual a lo que idealmente es en el modelo matemático. Y si es que eso cuadra, es un sistema de control bastante bueno que automáticamente permite reconocer un sistema automático de control. Y para aquellos que han ido, por ejemplo, a la sala de control de Cementos Pecasmayo, en la que todos están ahí los ingenieros monitoreando sus sensores y hay una pantalla grande que muestra todo el proceso desde la recepción de los materiales, el chancado, la molienda, el alto horno, el envasado y todo eso, en base a sensores y en base a indicadores de caudales, flujos, o sea, netamente trabajo de ingeniería, es que de pronto internamente todo eso ha sido desarrollado con ecuaciones que uno lo aprende en cualquier libro de sistema de control y que recomendables son los de Ogata y los de Thor y el de Thor. Entonces, este sistema puede ser bastante útil, puede ser bastante interesante y prometedor si es que se quiere aprovechar en una realidad nuestra, al igual que los concentradores solares parabólicos, en la que tenemos terreno plano, por suerte, en la costa peruana y en la sierra también, de poner múltiples espejos con una curvatura adecuada en forma de parábola para que en el foco del mismo, en la foco del parábola, se pueda colocar una tubería de cuarzo en la que por lo general se coloca sales, una sal, y la sal que se coloca es la sal común, cloruro de sodio, que es uno de ellos. Cloruro de sodio que sirve para salar nuestros alimentos, es también un buen elemento para transportar calor. Se funde a 238 grados centígrados, si no me equivoco, y este fluido bastante caliente pues sirve para generar electricidad o sirve para poderlo almacenar en un recipiente con el aislamiento adecuado, obviamente, y el material adecuado para que no sea degradado. Y en la noche sirva para calentar el ambiente, Me podrán decir, bueno, pero esas son instalaciones grandes, etcétera, etcétera. Sí, muchos empresarios podrán, de repente entre ustedes, podrán ver esto, luego buscar una página de quién construye eso y podrán de repente ver si es que esto es un buen, interesante o quizás a futuro negocio acá en el país o de repente ubicarlo en otro país. Otros ingenieros podrán ver de que eso es bastante grande y a lo mejor se les ocurre una idea cómo poderlo minimizar y quizás hasta construirlo de manera artesanal, porque la geometría es bastante básica y simplemente es calentar un tubo y mantenerlo en circulación, y para mantenerlo en circulación existen varios mecanismos. De las tecnologías de concentradores solares de potencia se han hablado de alguna manera acá en el país, especialmente en la zona del sur, pero la toma de decisiones no ha sido posible, no ha sido posible. ¿Por qué no ha sido posible? Principalmente por factores económicos de mercado y por asuntos quizás hasta de repente de toma de decisiones de los actores políticos, ¿no? Se investiga y no se investiga, y a veces en la investigación hay un pecado que se comete, no solamente por los usuarios, sino por muchos profesores y jurados de tesis. Esto de acá, de repente, no está en el país, pero si alguien no lo estudia, si alguien no lo hace, si alguien no da el primer paso, ¿cómo es que se va a desarrollar? Esperamos de que eso lo propongan quizás los alemanes, los japoneses, los americanos, a lo mejor los chinos, o quizás los hindúes, o cualquier otro país menos nosotros. Esa sería la idea que se fomenta bajo ese concepto. Sin embargo, desarrollarlos de la manera más técnica posible permite de que pronto se comprenda la tecnología y a lo mejor pueda servir para hacerla o puede servir de repente para algún otro producto o servicio que ese ingeniero o esa empresa lo pretende desarrollar. Experiencias como este tipo, en la que ya se tiene una instalación y va
por un ejercicio en un curso de procesos térmicos, digamos, en la que se tiene recurso solar y una eficiencia en la conversión del calor, de la onda electromagnética en calor, en temperatura en el fluido, que pasa luego por almacenamiento, pasa por intercambiadores, pasa por turbinas de alta y baja presión, que luego es convertido en electricidad para poder ser llevado a otros lugares. Tenemos todo eso por poderlo realizar y plantear los mejores sitios. Por suerte, nuestro país, y lo veremos en la parte que hagamos solar, tiene recursos solares envidiables en el mundo. ¿Por qué no aprovechamos eso por mejorar la calidad de vida de las personas? De repente las personas también desconocen cuáles son los estándares de calidad de vida y hay que enseñarles para eso. Hace años, yo recuerdo en el pregrado que había pues un ingeniero bastante carismático, que hasta la fecha lo sigue siendo y sigue activo en el rubro, no voy a decir su nombre, que de pronto pues comenzó a llegar a los alumnos con información técnica de determinado producto en la línea eléctrica, ¿no? Y pues no sabíamos, nadie daba catálogos y por lo general los catálogos eran bastante escasos en ese momento de conseguir información comercial, especificaciones técnicas, aprender a cómo seleccionar y todas esas cosas. Y pues él siguió haciendo eso y invertía mucho en tener catálogos. Yo tenía mis catálogos, mi colección de catálogos, de los cuales ahí aprendía muchas cosas de lo que son manejo de interruptores, seccionadores, protección eléctrica, coordinación, cascada y todas esas cositas, corrientes térmicas y todas esas cosas. Pasaron el tiempo y esos alumnos formados de esa manera, insertados en el mercado, obviamente pues que conocían, ¿qué cosa? Esos manuales que habían sido por años bastante promocionados. En este caso, nosotros tenemos un recurso solar envidiable en el mundo que nosotros deberíamos aprovecharlo de la mejor manera, partiendo primeramente por una cuestión quizás académica, de tesis y de resultados, y las tesis, aconsejo para quienes de repente son estudiantes, hay que hacerlo con doble enfoque. Un enfoque de cumplir con la universidad por la tesis misma y otro enfoque que esa tesis lo pueda en un segundo paso, en un segundo esfuerzo, complementarle y darle la forma de un libro. Y eso enviarle a una editorial seria como Alfa Omega en México, que te da un contrato en papel y todas esas cosas legales y te da una seguridad de que va a promocionar tu producto y de eso quizás a lo mejor sea un buen texto que te dé algo cada época, cada año que te dé un remanente, ¿no? Acá en este otro esquema es un sistema parabólico igualmente para poder tener una caldera, un calentador y una caldera para generación. He querido recuperar esta imagen porque esa forma en la que se tiene ahí para poder disminuir la temperatura del agua que sale de la turbina es algo que fue una aplicación práctica y lo encuentra en una cooperativa azucarera en el norte de Perú, en Turmán, en la que de pronto un año de esos, hace unos 20 años o más quizás, estábamos en el pregrado, faltaban recursos y crearon esa solución y funcionaba muy bien. Funcionaban muy bien, eran simplemente tubos que botaban el agua hacia el medio ambiente para poderse enfriar y funcionaba muy bien. Esa experiencia, NER, es el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos. También acá está este tipo de sistemas solares con receptor central, en la que los heliostatos, que son unos espejos muy grandes, son grandes, ayudan a enfocar el haz de sol sobre la parte superior de una torre en la que existe una caldera. Esa caldera, esa superficie, es
se basa en el principio del cuerpo negro en termodinámica, que emite toda la radiación y absorbe toda la radiación. En este caso, procura absorber toda la radiación y toda esa radiación colocarlo o pasarlo a un fluido, agua, y este se vaporiza y esta energía llega hacia un intercambiador para que eso pase a una turbina para la generación de electricidad. También recordando en lo que es termodinámica, habían ciclos de dos sustancias bastante curiosas. Por ejemplo, cuando se quería o se tenía muy alta temperatura, habían ciclos de mercurio. Y obviamente el agua era la otra parte del sistema que permite, mediante un intercambiador de calor, llevaba ese calor en el mercurio, lo convertía a vapor de agua para que pase a la turbina. Obviamente que no va a haber una turbina cuyo líquido operante sea mercurio. Pero habían ese tipo de cosas que se llegaron a implementar. ¿Cuál es el arte de esto? Pues el sistema de control para poder orientar el heliostato de manera adecuada. Antes había unos sistemas que costaban muchísimo y llegaron a costar más caro que el panel solar, por lo tanto eso lo desecharon y simplemente se queda, los paneles solares se utilizan ahora con una simple orientación porque el seguidor de sol era mucho más caro y eso no era rentable frente a lo que simplemente colocándolo ahí. Se puede perder algo de sol, se puede perder algo de no capturar esa energía, pero frente al costo, simplemente ese otro costo se paga pues muy bien el quitar esa tecnología. Pero la forma como es que se orienta es un buen reto para aquellos que puedan desarrollar ese tipo de cosas. Y los principales lugares son aquellos principalmente que son desérticos y planos. Desérticos y planos serían adecuados. La costa peruana es uno de los lugares más áridos del planeta, con algunos lugares en los que no ha caído una gota de agua durante muchos años, incluso más de 100 años. 4. Biomasa para la electricidad. La biomasa es, uno puede ir por un mercado y tenemos mucha biomasa que se bota. De pronto quieres maíz y te dan la mazorca y el resto, la panca, las hojas, eso simplemente lo botan y esa es la basura que al final se recolecta en un mercado. Si vas igualmente a la sección de pescados, si vas a cualquier otro lugar en el que ese alimento siempre va a haber biomasa que se retira. ¿Y esa biomasa a dónde va? Si esa biomasa a dónde va. Al final esa biomasa es carbono sacado de la naturaleza, sacado del aire, convertido por la planta en madera, en hojas, en frutos, en tubérculos que llegan hacia nosotros para consumirlos. Y la cadena se tiene que repetir, se tiene que circular. ¿A dónde va eso? Entonces, una de las formas que se ha hecho para poder hacer eso es, uno, vaporizarlo y otro, hacer un proceso de pirólisis. Un proceso de pirólisis. Claro, control PID. Es uno de los tipos de control, o respuesta a Maxidiano. Hay varios tipos de control. El PID es netamente un control proporcional integral derivativo, básico, bastante básico, pero más allá hay otros tipos de controles. Por ejemplo, en el caso de la gasificación y de la pirólisis, para tomarlo en ejemplo, tenemos ahí la pirólisis, el conversor Char, el conversor de la biomasa y la combustión. Digamos, la combustión tiene 5 quemadores o 10 quemadores, ¿no? Y está trabajando normal y está trabajando perfectamente, pero de pronto 10 quemadores, de los 10 quemadores se malogran 2, o se malogran 3, o se malogran 5, o se malogra 1. Lo que yo pensaría, ese
esa combustión, ese proceso de combustión, esa cámara de combustión se tiene que adaptar ahora a las condiciones de trabajo que tiene. O sea, con 9, con 7, con 6, con 5, con lo que se aparezca. Y ese control adaptativo lo tenemos en la parte normal de la vida de una persona, ¿no? Es algo como que vas a comenzar tu día con 300 soles, ¿no? Y ya dice, ya tengo programado estos 300 soles, voy a hacer así, 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 así. Y viene tu hijo y te dice, bueno, ¿sabes qué, papá? Necesito 100 soles y eso lo tengo que cumplir, tengo que entregar en la universidad o en la escuela y te quedas con 200. Entonces dices, bueno, y solamente tengo 200 ahora, entonces te adaptas a las circunstancias, te adaptas a la circunstancia, al igual cuando alguien de pronto sufre un problema y de lo que estaba normal continúa hacia adelante el camino, pero adaptándose a las circunstancias. Eso es control adaptativo y tiene su matemática, al igual que el control con lógica fusil, control con redes neuronales, controles con control robusto, control H, hay una infinidad de controles que se pueden implementar. De hecho, que la industria y el mercado busca siempre aquel que sea el más práctico posible, el más viable y el que traiga menos problemas después. Entonces, en cuanto a la biomasa, pirólisis y lo que es gasificación. Ambos son procesos que lo que procuran es romper las moléculas grandes, liberarlas en sustancias más pequeñas, especialmente para capturar, para aprovechar lo que es metano, que es el mecanismo propio de degradación de los microorganismos que se encargan en la naturaleza de degradar la materia orgánica. Existen otros productos, obviamente, que son los que no, a veces traen uno que otro problema, pero bueno, esos también con esos hay que lidiar para poderlos poner de manera efectiva en el mercado. Sistema de microhidropotencia o microhidroeléctricas. Acá hay que considerar una cosa bastante interesante. Como podrán ver en mi imagen, esto es una imagen de una pequeña toma, no afecta, es un canal que no afecta mucho el espacio rural, un pequeño reservorio, tuberías y una microturbina o una turbina. Acá no estamos, ¿qué le puedo decir? Colocando un dique que de pronto impida el cauce natural del agua. Cuando se coloca un dique en el cauce natural del agua, implica ya un cambio al medio ambiente bastante importante. Quizás acá en Sudamérica, no lo sé, no tengamos los peces migratorios que hay en Estados Unidos, que de pronto en Norteamérica y en Europa y en el sur también, pero creo que es en la parte del norte del planeta, que como el salmón recorren río adentro hasta sus lugares donde inicialmente ellos nacieron para ahí colocar sus huevos y que salga la siguiente generación. Y al colocar algo que ya no impida eso, es un efecto muy dañino con el medio ambiente, porque por la cadena alimenticia, estos sirven para alimentar a otros y esos otros sirven para alimentar a otros y todo eso hasta que llega a la especie humana. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en lo que, cuando es hidro, cuál es el hidro que es medioambiental. Yo considero que dentro de las políticas que han hecho muchos países, al considerar las hidros de 20 megavatios como cosas renovables, no es así. Simplemente quizás eso lo han colocado para que tengan en el papel un indicador de que han hecho más energías renovables bajo ese concepto, pero al final sigue siendo el mismo. Un bloqueo del cauce natural del agua, cambia la temperatura, cambia la humedad, cambia el microclima de esa zona con esas cosas. Son pocos grados, quizás para la especie humana
no es importante, pero para el medio ambiente sí lo es y hay que tener en consideración. Acá, DOE es el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En un documento que es del año 2001, brinda este esquema. Y el Departamento de Estados Unidos es alguien en Estados Unidos que se toma muy a pecho lo que es la demanda de energía. Ecuaciones básicas, bastante básicas, que es la que les estoy dejando, son aquellas que sirven para cuantificar la potencia que se tiene en base a lo que es el principio de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, que uno hace en un curso de turbomáquinas o mecánica de fluidos al inicio. También algunas cosas para poder calcular a modo simple, puede decirse como una primera aproximación, la caída de presión, la caída de la altura equivalente por la caída de presión. Recuerden que lo que es la caída de presión o la resistencia hidráulica es la cantidad de energía, es una representación de la energía que yo gasto para poder llevar ese caudal desde el reservorio hasta la casa de fuerza, hasta la casa donde están las turbinas. Y obviamente que hay una máxima, se busca siempre el punto óptimo. El punto óptimo, la máxima potencia que yo puedo producir, el mínimo costo y todas esas cosas. Acá tenemos una gráfica pequeña para poder saber la máxima potencia que se tiene. En esto de las microhidros hay que colocar una medición de flujo que por lo general puede ser en base a una geometría que a propósito se coloca en el trayecto del agua desde la fuente hacia la central, hacia la microhidroeléctrica. Esto es un esquema basado en una literatura americana y, bueno, dos ecuaciones que pueden servir a ustedes para poder calcular lo que son las turbinas. Por suerte, en el Perú hay personas que lo hacen de manera artesanal. Excelente, es muy bueno. Ese es todo un arte bastante, hay que tener un buen arte para eso, es decir, un arte, una habilidad en las manos para poder eso. Yo he visto turbinas fabricadas acá en el país, uno los mira y prácticamente se maravilla de la forma como es que lo han podido hacer. Falta quizás mejorar calidad, que cumpla estándares internacionales para que eso tenga poco a poco más mercado. Esta turbina Pelton se hace de diferentes tamaños, ya no es tanto que sea para altas potencias como grandes centrales hidráulicas, grandes centrales hidroeléctricas. Yo conozco turbinas de 60 kilowatts, las he visto, no las creía y las he visto bastante pequeñitas y pues sí, funcionan y funcionan muy bien. Algunos aspectos de estas pequeñas hidro pues tienen que ver con que ahora ya no es tanto el hecho de que van a producir de manera continua electricidad, sino que parte de esta energía puede ser utilizada para almacenar energía, Y se puede almacenar energía para poder de pronto que el sistema, es decir, el caudal, nuevamente sea el natural en su cauce respectivo. La idea es esa, sacar, aprovechar lo mejor posible, almacenar lo que sea necesario, pero el río siga siendo el mismo para que pueda cumplir su función natural en el lugar. Acá, en esta parte del habla hispana, hay muy poca cultura en algo que se llama bioeconomía. Es decir, nosotros vamos al río, pues no le vemos gran cosa, algunos ríos están contaminados y no le damos valor, pero en otras latitudes ese río puede tener el enfoque desde autoridades públicas hasta empresas de decir lo siguiente: bueno, yo soy el representante de mi comunidad, me gustaría que esto sea un parque peatonal, de pronto la gente venga acá a caminar, a correr, a pasarla bien jugando un deporte fulbito como cualquier otro,
Algunas personas de repente puedan pagar algo para ir en la lancha, o por último yo mismo lo pago y al final la gente paga impuestos al Estado o al municipio igualmente, pero creo algo que ese espacio de relax, de diversión, de paseo, va a permitir que esas personas descansen, se motiven para que en su momento de trabajo lo hagan mejor, si es que lo veo desde el punto de vista de una autoridad pública. Si es que lo veo un poco más lucrativo, puedo crear un espacio bastante bonito en el que puedan pagar de repente por esos servicios si es que es motivante y que es una empresa privada. Igualmente, yo puedo tener una central hidroeléctrica de las grandes que se conocen y tengo un espejo de agua bastante grande y simplemente lo veo por eso, como un espejo de agua nada más. Pero si de pronto a ese espejo de agua le coloco un embarcadero, le coloco algunas lanchas y la gente va a ir y va a pagar, aunque sea el mínimo, para el mínimo rentable quizás, o a lo mejor se convierte en un lugar bastante importante. Siembro pescados ahí para que haya pesca de aventura y hago todos los cuidados para darle economía a ese lugar, hacerlo más amigable. En este caso de que son pequeñitas, lo que se ha considerado es netamente almacenamiento de baterías bajo un esquema algo antiguo, todavía esta imagen en que la batería daba a cargas DC, pero ahora ya no se hace eso, sino toda la carga tiene que ser en AC. Tenemos 10 minutitos para terminar. Vamos a aprovechar eso y seguir explicando en lo que son las celdas de combustible. La celda de combustible ya se conocía hace mucho tiempo. Hace más de 160 años alguien ya sabía cómo sacar una celda de combustible. Una celda de combustible en la que de pronto, lo vamos a ver más adelante, se aprovecha una parte del átomo y la otra parte del átomo se hace circular, o de la molécula se hace circular por un medio poroso adecuado, sea un átomo o una molécula, y por otro camino le llevo simplemente un electrón. Acá es algo de la historia, 1839, una época bastante antigua a la que acá, mientras en América Latina estábamos recién saliendo o sacudiéndonos de lo que era la época colonial. En sí, acá tenemos una celda de combustible básica basada en hidrógeno, en membrana de intercambio de protones. Siempre se ha utilizado esta para poder visualizar el mecanismo de una central, de una celda de combustible. Pero ahora no solo es este tipo de tecnología, no solamente es utilizar hidrógeno, hay una gran diversidad de otro tipo de celdas que utilizan otro tipo de elementos, otro tipo de sustancias para poder hacer lo mismo de extraer corriente por separación de los electrones con su elemento básico. Acá a la izquierda tienen el combustible H hidrógeno que ingresa hacia el electrodo y en este electrolito, esta membrana de intercambio protónico es diseñada de tal manera que sirva solamente para poder transmitir el protón, es decir, el núcleo. El protón es carga positiva. El hidrógeno no tiene neutrones, el helio sí. El hidrógeno no tiene neutrones, entonces es un protón prácticamente solo y desnudo que se atraviesa, que se va por esa membrana de intercambio protónico y es el electrón que es llevado por otra trayectoria hacia las cargas y nuevamente se reúnen en el otro electrodo, se unen y nuevamente mezclados con un hidrógeno lo saco en agua. Un calor de 85 grados y tengo agua netamente. ¿Quiénes han podido aprovecharlo esto? Si ya se descubrió hace 180 años, quien le puso en el tapete de la vista mundial fue el programa americano Civil
NASA, en que los programas Apolo pues necesitaban una fuente de combustible bastante liviana, y dado que ellos ya llevaban oxígeno y nitrógeno para lo que es la propulsión de la nave, pues del mismo oxígeno e hidrógeno sacaban para hacer funcionar las celdas de combustible y los sistemas eléctricos de la nave funcionaran. No solamente es en esto, no solamente es hidrógeno, oxígeno y agua, sino que las placas, los electrodos, contienen otros elementos, sustancias que vienen a ser bastante costosas y raras. Son metales raros como el iridio, el selenio y otros más, que sin ellos no se podría hacer esto. Y una vez puesto una vez desarrollados por la industria para poderlas implementar, pues sus valores han crecido bastante altos porque son absolutamente necesarias para que hagan este trabajo. Y en algunos países solamente estamos viendo cobre, oro, plata y esas cosas. Y los metales de este orden, como iridio y todos ellos por ahí, no les estamos dando, les entregamos quizás de repente regalado como parte de que es un sobrante y salió contaminado con esos metales, pero sin embargo actualmente esos metales vienen a ser bastante cotizados. Haremos algo breve nada más, en la que para acabar más o menos a la hora, con algunos minutos luego, para compensar la demora que hubo al inicio. Las celdas de combustible son paquetes, yo creo, una celda de combustible y reúno como si fueran baterías, unas a los lados de las otras para poder crear la potencia, el voltaje que yo requiero. ¿Han visto una celda de combustible? Quizás no, pero yo sí he visto una de 40 megavatios en la Universidad de San Diego, en California, una instalación bastante grande, mientras acá pensamos en watts, o en 100 watts, o en mucho en 1 kilowatt. Una universidad, para parte de su instalación, tenía 40 megavatios, cosa para verlo y admirarlo, y hasta cierto punto envidiarlo, porque no podemos hacer acá, como lo estaba diciendo alguien ahí, ¿no? Y es que acá, de repente no lo podemos hacer, pero lo podemos plantear técnicamente, con matemáticas y verdadero fundamento, en un escrito, en una buena tesis, o en una publicación, pero no una publicación como los eventos nacionales, que quizás sirven, pero para difundir y conocer amigos, pero eventos que valgan la pena, eventos que sean de categoría internacional, que va a servir para el saber de cada uno y para mejorar esta apreciación. Acá tienen entalpías, que es la energía interna para la presión del volumen, del orden de los 285.8 o 260 aproximadamente, y acá tienen las entalpías de formación equivalentes. Las celdas de combustible tienen que ver también con el grado de degradación de la sustancia, y medida como entropía de calor entre la temperatura, y pues hay una equivalencia entre ellas para poderlo cuantificar y sacar una eficiencia, y algo que en termodinámica se llama como eficiencia, como energía libre de Gibbs, nos permite determinar la eficiencia máxima. Esta es una curva, por lo general, para caracterizar el funcionamiento eléctrico de la turbina, en la que hay una región ómnica y una región de pérdida de transporte de masa, es decir, que los protones entran a tallar. La densidad de corriente, amperios sobre centímetro cuadrado, el voltaje de la celda y la potencia, que es multiplicando el voltaje por la corriente se saca esta escala. Estas ecuaciones, si es que alguien desea interesarse, pues puede encontrar cualquier libro que hable sobre celdas de combustible, o publicación ahora que facilita bastante el internet, y ahí hay gente que coloca se ha comprado la celda o encuentra
el nuevo material para hacerle combustible, la somete a pruebas en el laboratorio y de esa estadística saca una ecuación. Saca una ecuación que refleja cómo se comporta. Esa ecuación, basta que tengas la ecuación, puedes ir implementándola, calculándola y sacando, por ejemplo, si la densidad de corriente sacar de tanto y necesito tanto de voltaje y necesito tanto de potencia, simplemente lo puedo ir diciendo, necesito 2 en serie, 5 en paralelo, sumando y restando, al igual como un cálculo de baterías. Algo adicional que sirve para esto es la producción de hidrógeno, porque el hidrógeno sigue, lo he considerado porque de pronto el hidrógeno ha comenzado a tomar relevancia por el mismo hecho que se ha desarrollado tecnologías para almacenarlo de manera muy bien en un pequeño espacio. Pero ustedes dirán, no, pues, espérate, ese ahora es viable y todo el mundo habla del almacenamiento de hidrógeno, es decir, lo habla muy intensamente. Pero miremos hacia atrás en ese momento en la que nadie le daba importancia al hidrógeno y de pronto había mucha gente, había unos cuantos que se metían a este asunto y podían recibir como que, mira, ¿qué va? No, no es a eso, nadie lo ha hecho, ¿qué vas a lograr? Quizás eso no tiene futuro, pero esta gente apostó para que ahora esas tecnologías sean posibles. En el caso, no solamente funciona para lo que es celdas solares fotovoltaicas, en la que se aprovecha la energía para poder generar hidrógeno mediante un proceso de hidrólisis y demás cosas, y luego aprovechar ese hidrógeno que se ha formado, sino que también hay turbinas eólicas y cualquier otro mecanismo que sea una fuente primaria para producir almacenamiento de hidrógeno. Bueno, finalmente hemos acabado a la hora, menos mal. Quizás ustedes tienen ya programado sus cositas. Lo que es la sesión de generación distribuida es la que hemos hablado hoy día. Hay mucho por hacer en esta parte de generación distribuida, mucho más allá de lo que quizás algunas conferencias de difusión comercial o lo quieran hacer. Es principalmente una buena oportunidad para quien al querer desear esto sea algo diferente a lo que, por ejemplo, se hace usualmente en algo que se llama las Starbucks, las incubadoras de empresas, las Starbucks, las startups, que yo no lo sabía, pero cuando me enteré, y es para formar empresas, me comentaban, ¿no? Pero para formar empresa, sí, sí hacen para formar empresa. ¿Y cuánto tiempo trabajan esos muchachos en esa idea? Bueno, trabajan uno o dos años, pero es tremendamente un tiempo perdido. Quienes tenemos algunos años, miramos hacia atrás y claro, la juventud se parece como que nunca se va a agotar nuestra vida, pero a medida que van pasando los años, te das cuenta que cada día es prácticamente un regalo y hay que aprovecharlo al máximo. Y de pronto tener a un joven que tenga 1 o 2 años pensando y en una idea que de repente va a salir o no va a salir, era mejor decirles, bueno, si quieres formar una empresa, acá en Perú hay unas instituciones que se llaman MAC que representan al Estado, ve por ahí con unos 600, 800 soles y te vas a crear una empresa. Te vas a crear una empresa y comienzas ahí a lidiar con el mercado y en el camino aprendes, pero al menos vas aprendiendo en la realidad, no en algo flotante que puede ser una startup dentro de la universidad. Tiene gente que lo defiende, tiene gente que se opone. En lo personal, yo creo que el estudiante, al igual que cualquier otro estudiante que se acerca a mi persona, lo hago que trabaje y que vaya teniendo productos en el camino para que vea que es útil su esfuerzo, se siga motivando, se autodiscipline y una vez que acabe esa meta, que se proponga nuevas metas y como ya conoció el camino por recorrer, pues lo siga adelante. En el caso de la generación distribuida, es una importante oportunidad porque también sirve para aprovechar esos recursos locales que se tiene.
y que dependiendo de desde dónde ustedes me escuchan, miren a su alrededor qué cosas hay posibles por ahí de aprovechar, que de repente no lo miren con una intención de que eso va a abastecer a todo su pueblo, a todo su mercado, a toda la fábrica y cosas así, pero puede contribuir con una parte de esa. Alguna experiencia anterior, por ejemplo, en las fábricas de automóviles no es que hay una sola línea de ensamblaje para producir un modelo, no, lo que hay es una máquina que tiene la capacidad de cambiar de molde para darle de repente de pronto es un carro que lo quieren de un modelo diferente, de un modelo determinado, la máquina se autoajusta y saca ese modelo. Y el siguiente es otro modelo, la máquina se autoajusta y le da esa otra forma y listo, y sale. Pero entre todo, pero la máquina hace posible de que la cadena productiva sea continua. Y acá a veces pensamos de que no, esta fuente tiene que abastecer todo. Estas fuentes, como es generación distribuida en base a recursos que son locales, pueden abastecer una determinada parte. A lo mejor, si juntamos todos los desperdicios de la semana, podemos hacerlo de que al fin de la semana, 1 o 2 días de todo lo recolectado puede ser útil o después de un tiempo de recolección. Bueno, quiero agradecerles su participación. He podido responder la mayoría de preguntas. En cuanto a la preguntita que me hicieron sobre el costo, encantado, luego voy a crear un foro y voy a dejar ahí la página web de Capstone, que es un fabricante, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan pasar información. Mejor dicho, ahí va a estar la información, ya depende de su interés y de las cosas que quieran buscar por ahí. La información está ahí disponible del fabricante para que ustedes puedan hacer lo que les gusta con esa información. Muy agradecido desde Lima, Perú, por su escucha y nos estamos encontrando la próxima semana en la que haremos el tema número 4 que es de esta temática de energías renovables, que va a ser en referencia a lo que es almacenamiento de energía, primera parte. Almacenamiento de energía que poco a poco va teniendo bastante importancia debido a que crece, ha mejorado bastante la tecnología y cada vez es un elemento más activo dentro de los sistemas eléctricos. Hablemos de sistemas energéticos en general a nivel mundial, porque ya no somos una isla pequeñita, sino que estamos dentro de un problema grande y las soluciones que de repente ustedes o emprendimientos empresariales, negocios que quieran hacer, pueden tener no solamente un alcance local, sino un alcance mundial. Muy agradecido por la sesión y nos encontramos la próxima semana. Buenas noches.